Soy padre del Valle, y esto es Realidad México. ¿Qué forma tiene un secreto familiar? ¿Es una caja cerrada con llave en un ático polvoriento? ¿Un susurro ahogado en el lecho de muerte? ¿O tiene la forma de un árbol? Un árbol genealógico con las ramas tan retorcidas, tan enmarañadas, que se doblan sobre sí mismas, buscando la savia de su propio tronco. Un árbol cuyas raíces, en lugar de extenderse, beben de un pozo envenenado. Un árbol que, en lugar de crecer hacia el cielo, crece hacia adentro, hasta que sus propias ramas se convierten en los barrotes de una jaula. Hoy no vamos a contar la historia de un crimen, ni de una tragedia. Hoy vamos a escuchar un testimonio, la voz de un hombre que es el fin de un linaje, el último fruto de un árbol maldito. Un hombre para quien las palabras padre, hermano, abuelo y tío son solo nombres distintos para el mismo monstruo. Un hombre que, al nacer, ya era una paradoja viviente. El último descendiente de un incesto multigeneracional que duró casi un siglo, oculto en los pliegues de la sierra oaxaqueña. Si esta historia les recuerda que las peores prisiones no tienen barrotes, sino lazos de sangre, y que el silencio es el abono donde crecen las peores atrocidades, suscríbanse, activen la campanita. Porque hay que darle voz a aquellos que nacieron en un laberinto para ayudarles a encontrar la salida. El doctor Mateo Soto era un hombre de ciencia. Un genetista joven, brillante y apasionado. Su obsesión era buscar anomalías, patrones, los pequeños errores en el código de la vida que cuentan la historia de una población. Su investigación lo llevó a las sierras de Oaxaca, una de las regiones más aisladas y genéticamente diversas de México. Buscaba entender cómo el aislamiento geográfico, los llamados cuellos de botella poblacionales, creaban variaciones genéticas únicas. No buscaba monstruos, buscaba datos. Su laboratorio en la Ciudad de México era un santuario de orden y lógica. Estaba cubierto de mapas y diagramas. Árboles genealógicos de comunidades remotas, trazados con una precisión casi artística. Secuenciadores de ADN zumbando día y noche. Creía que en la sangre de la gente se escondían las historias que los libros no contaban. La historia de las migraciones, de las hambrunas, de las conquistas y de los secretos. Pero Mateo se sentía cada vez más frustrado. Los datos eran fríos. Eran números y letras. No tenían alma. Una colega suya, la doctora Laura Benavides, una mujer valiente que hacía su servicio social en una clínica rural cerca de la frontera con Guerrero, le envió un correo electrónico. Un correo que llegó una noche de lluvia, mientras Mateo miraba frustrado una serie de secuencias genéticas en su monitor. Un correo que cambiaría su vida para siempre. El asunto era simple. Necesitas ver esto. El texto era corto y críptico. Mateo, tienes que venir. He encontrado algo que no puedo explicar. Una familia. Los locales los llaman los escondidos de la sierra. Llevan aquí generaciones, nunca bajan. Pero no es eso. Es su sangre. Es mala. He visto a sus hijos. Nacen rotos, con los huesos blandos, con los ojos que no ven, con el corazón que no late bien. Mueren antes de cumplir los 5, todos, y ellos siguen teniendo más. Es como si estuvieran atrapados en un bucle. Creo que estás viendo lo que buscas, la anomalía perfecta. Pero te advierto, Mateo, esto no es un dato, esto es una pesadilla. 2 semanas después, Mateo estaba en su camioneta, conduciendo por caminos que apenas merecían ese nombre. El viaje fue un despojo, un desprendimiento de capas de civilización. Primero, desapareció el asfalto, dando paso a la terracería. Luego, desapareció la señal de celular, sumiéndolo en un silencio digital. Después, las casas de cemento, reemplazadas por chozas de adobe y techos de palma. Finalmente, desapareció el camino mismo. La camioneta ya no podía avanzar. Tuvo que seguir a pie, guiado por un joven de la comunidad que Laura le había conseguido. El mundo se redujo al calor, al polvo y al verde impenetrable de la sierra. Un verde que lo devoraba todo. Se sentía como si estuviera viajando hacia atrás en el tiempo, a una era anterior a los mapas y a la historia escrita. Llegó al rancho después de 3 horas de caminata. No era un rancho en realidad. Era una herida en la tierra. Un conjunto de 3 cabañas de madera a punto de derrumbarse, rodeadas por una valla hecha de somieres oxidados, alambre de púas y ramas secas. El aire olía a leña, a estiércol de chivo y a algo más, o abandono, a tiempo estancado.
a una tristeza que parecía impregnar la tierra misma. Un hombre salió a recibirlo. El viejo, como lo llamaban en el pueblo más cercano. Era un hombre de unos 70 años, pero parecía de 100. Su piel, un mapa de arrugas profundas. Su espalda, encorvada por el peso de los años o de los secretos. Sus ojos, de un azul pálido, casi transparentes, eran lo único vivo en su rostro. No sonreía, no fruncía el ceño. Solo observaba, con una calma inquietante, la calma de quien no ha visto una cara nueva en décadas y no espera nada bueno de ella. ¿Usted es el doctor?, Zrenia preguntó. Su voz era un susurro áspero, como el sonido de dos piedras frotándose. Mateo asintió. Adelante, dijo el viejo. Samuel lo está esperando. Sabía que vendría. Mateo entró a la cabaña principal. El interior era aún más desolador. El suelo era de tierra apisonada. La única luz venía de las grietas en las paredes de madera, creando rayas luminosas en el polvo suspendido en el aire. En un rincón, una mujer anciana, con la mirada perdida y las manos deformadas por la artritis, desgranaba maíz con una lentitud de autómata. En otro, dos niños pequeños, ambos con el labio leporino y los ojos demasiado separados, jugaban en silencio con unas piedras. No reían, no hablaban, solo movían las piedras de un lado a otro. Y en el centro de la habitación, sentado en una silla de madera, estaba Samuel, el último descendiente. Tendría unos 18 años. Era frágil, delgado. Su cuerpo parecía una colección de ángulos extraños. Una de sus piernas era visiblemente más corta que la otra, y su pie estaba torcido hacia adentro. Sus manos tenían los dedos largos y delgados, casi como los de una araña, pero sus ojos eran diferentes. Mientras que los demás en la habitación tenían la mirada vacía de la resignación, los ojos de Samuel ardían con una inteligencia desesperada. Una lucidez que era en sí misma una tortura. Era un prisionero que era plenamente consciente de los muros de su celda. Gracias por venir, doctor, dijo Samuel. Su voz era sorprendentemente clara, educada. He leído sobre usted, en una revista vieja que encontré en un basurero del pueblo, sobre su trabajo con la sangre, con la historia que llevamos dentro. Mateo se sentó frente a él. Sacó su equipo, jeringas, tubos de ensayo, un cuaderno, su armadura profesional. Samuel, dijo Mateo con su tono clínico, para poder interpretar los resultados, necesito entender la estructura de su familia. Necesito que me ayude a dibujar su árbol genealógico. Samuel soltó una risa seca, sin alegría, un sonido quebrado. ¿La estructura?, Zrenia repitió. No tenemos un árbol genealógico, doctor. Tenemos un nudo. Mateo lo miró, confundido. Samuel señaló a la mujer que desgranaba maíz. Esa mujer es mi madre. Se llama Soledad. También es mi tía abuela. Es la hermana de mi abuela. Luego señaló a los niños que jugaban con piedras. Ellos son mis hermanos Pedro y Juan. Y también son mis primos segundos. Finalmente, señaló al viejo, que estaba de pie en la puerta, observando, inmóvil como una estatua de sal. Y ese hombre se llama Jacinto. Es mi abuelo, y también es mi padre. La frase cayó en el silencio de la cabaña como una piedra en un pozo profundo. Mi abuelo también es mi padre. Mateo sintió un vértigo. El bolígrafo tembló en su mano y cayó al suelo. El aire se volvió espeso, pesado, irrespirable. La cabaña, de repente, se sintió como una tumba para los vivos. Su rigor científico se hizo añicos contra el muro de esa realidad monstruosa. Sintió un sabor metálico en la boca, el sabor del horror puro. El sabor de una verdad que desafiaba toda lógica. ¿Cómo? Swinge fue lo único que Mateo pudo susurrar. Es la ley, dijo Samuel. La ley de mi bisabuelo. Él empezó todo. Y entonces, con una voz monótona, como si estuviera recitando una lección aprendida de memoria, Samuel comenzó a desentrañar el nudo. Le contó la historia de su bisabuelo, Inocencio. Un hombre orgulloso, un hacendado menor que lo perdió todo durante la Revolución. Un hombre que se retiró a esta sierra con su esposa y sus 4 hijos, lleno de odio y resentimiento hacia el mundo exterior. Un mundo que, según él, se había vuelto impuro, corrupto. Un mundo de mestizos y herejes. Le contó cómo Inocencio, en la soledad y la amargura de la sierra, se reinventó como un profeta.
Creó una nueva religión, una religión de la sangre, decretó que su linaje era sagrado, descendientes directos de una estirpe española pura, y que nunca más se mezclaría con la sangre sucia de los de afuera. Obligó a su hijo mayor a casarse con su propia hermana, el primer eslabón de la cadena, el primer giro del nudo. Generación tras generación, continuó Samuel, con la mirada perdida en un punto de la pared de madera. Hermanos con hermanas, tíos con sobrinas, primos con primas. La ley se convirtió en nuestra única Biblia. Mi bisabuelo la escribió en un viejo libro de contabilidad, con sus mandamientos. La sangre es la tierra es la sangre. Mezclarse es morir. La debilidad ofende a Dios y a la tierra. El mundo exterior se convirtió en el infierno, y este rancho se convirtió en nuestro cielo. O eso nos decían. Mateo lo escuchaba, horrorizado. La ciencia podía explicar las deformidades, la genética podía explicar la alta incidencia de enfermedades recesivas, pero nada podía explicar la psicología, la aceptación de lo inaceptable. Pero hay algo más, dijo Samuel, y su voz bajó a un susurro conspirador. Algo que nadie sabe. El verdadero secreto. El mandamiento final. Se inclinó hacia adelante. Los que nacen, demasiado rotos, no se quedan. ¿Qué quieres decir? Swing preguntó Mateo, aunque una parte de él ya sabía la respuesta, y tenía miedo de escucharla. Mi madre, mi tía abuela. Soledad. Ella es la partera, la guardiana de la ley. Cuando nace un bebé, ella lo examina. Si ve que no va a servir, que tiene la marca del diablo, que va a ser una carga, lo devuelve a la tierra. En ese momento, como si la historia la hubiera invocado, la mujer anciana se levantó. Caminó hacia la parte trasera de la cabaña, y regresó con un pequeño bulto envuelto en trapos, un bebé. De no más de unos meses, el bebé estaba inmóvil, sus miembros flácidos, su piel pálida. La mujer se lo entregó al viejo, a Jacinto, sin una palabra, sin una lágrima, como si le entregara un objeto sin valor. El viejo tomó al bebé y salió de la cabaña. Venga, doctor, susurró Samuel. Venga a ver cómo se cumple la ley. Mateo lo siguió, con las piernas temblando. El viejo caminó hacia un pequeño huerto detrás de la casa, un huerto donde solo crecían cruces, docenas de pequeñas cruces de madera, de diferentes tamaños, clavadas en la tierra. Se detuvo frente a un pequeño agujero recién cavado. Y con la misma naturalidad con la que se siembra una semilla, depositó el cuerpo del bebé en la tierra, lo cubrió con sus manos, y se persignó. Mateo se apoyó en la pared de la cabaña, sintiendo que iba a desmayarse. No era solo incesto, era infanticidio, sistemático, ritualizado, una eugenesia macabra y casera. Regresó a la cabaña. Terminó de tomar las muestras de sangre. Sus manos eran torpes. Cada pinchazo era una profanación. Se despidió de Samuel. Volveré, le prometió. Lo sé, respondió Samuel. Por eso le conté todo. Soy el último que todavía puede hablar. El último que recuerda cómo se siente la culpa. Sáquenos de aquí, doctor, o mátenos a todos. Pero termine con esto. El viaje de regreso a la ciudad fue un borrón. Mateo condujo durante horas, con la voz de Samuel resonando en su cabeza. Mi abuelo también es mi padre. Los devolvemos a la tierra. Sabía que tenía que denunciarlo. Pero, ¿cómo? ¿Quién le creería? Su primer intento fue con la policía municipal del pueblo más cercano. Un edificio de una sola planta, con la pintura descascarada. El jefe de policía, un hombre con una gran barriga y una mirada cansada, lo escuchó con paciencia. Doctor, dijo, después de que Mateo terminara su relato frenético. Conozco a esa familia, los escondidos, siempre han estado ahí. Son raros, sí, pero no molestan a nadie. Son como parte del paisaje. Están matando a sus hijos, Zrenia, exclamó Mateo. Usted dice que vio a un hombre enterrar a un bebé, corrigió el jefe. Pudo ser un aborto espontáneo, un mortinato. En estas sierras la mortalidad infantil es alta. No puedo arrestar a un hombre por enterrar a su hijo muerto. No es un crimen. Es una tragedia. Mateo intentó explicar la complejidad genética, el incesto, la confesión de Samuel. El jefe de policía solo negó con la cabeza. Son habladurías, doctor, chismes de pueblo. Necesito pruebas, un cuerpo, un arma. Sin eso, mis manos están atadas.
El sistema había levantado su primer muro, el muro de la falta de pruebas. Desesperado, Mateo condujo hasta la capital del estado, Oaxaca. Fue a la Secretaría de Salud. Presentó su caso como una crisis sanitaria, un foco de enfermedades genéticas, un peligro para la salud pública. Lo recibió un burócrata, un hombre de mediana edad, con un traje que le quedaba grande y una expresión de perpetuo aburrimiento. Escuchó el informe de Mateo mientras revisaba unos papeles. Muy interesante, doctor Soto, dijo sin levantar la vista. Fascinante, desde el punto de vista epidemiológico. Por favor, elabore un informe completo, con sus hallazgos preliminares y sus proyecciones. Llene el formato H12. Reporte de anomalías genéticas en poblaciones aisladas. El comité de ética lo revisará en la próxima sesión trimestral. Pero hay gente muriendo. Ahora. Swing, insistió Mateo. El burócrata finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban vacíos de toda emoción. Doctor, el sistema tiene sus tiempos, sus protocolos. No podemos actuar por un solo caso, por muy dramático que sea. Tenemos cientos de comunidades con problemas de salud. La suya entrará en la lista, y se le dará seguimiento a su debido tiempo. El segundo muro, el muro de la burocracia. El que convierte las tragedias en números de expediente. Mateo sintió una oleada de furia impotente. Salió de ese edificio de gobierno sintiendo que el aire de la ciudad era más sofocante que el de la sierra. Su siguiente parada fue la Comisión de Derechos Humanos. Seguramente allí la vida humana estaría por encima de los protocolos. Se equivocó. La abogada que lo atendió fue amable, compasiva. Se horrorizó con la historia. Pero al final, su respuesta fue la misma. Doctor, es una situación terrible, dijo, con genuina tristeza. Pero legalmente es un agujero negro. Estas personas no tienen actas de nacimiento, no tienen CURP, no votan. Para el Estado no existen. ¿Cómo podemos defender los derechos humanos de personas que, legalmente, no son personas? Además, añadió, si intervenimos, ¿qué hacemos con ellos? Son el producto de casi un siglo de aislamiento. No sobrevivirían en nuestra sociedad. Sería como sacar a un pez de las profundidades del océano. La presión los mataría. A veces, la intervención puede ser más cruel que el abandono. El tercer muro. El muro de la complejidad legal y filosófica. El que paraliza la acción en nombre de una prudencia que huele a cobardía. El último recurso de Mateo fue la Fiscalía del Estado, el brazo de la justicia. Allí presentó las grabaciones que había hecho en secreto de la confesión de Samuel. La evidencia era irrefutable. Un fiscal joven y ambicioso se interesó en el caso. Vio el potencial. Un caso que lo pondría en los titulares. Pero 2 días después, el fiscal lo llamó. Su tono era diferente. Frío. Doctor Soto, su caso ha sido reevaluado, dijo. ¿Qué significa eso? Zrenia preguntó Mateo. Significa que ha llegado a oídos de gente importante, gente de la capital, gente del sector turístico. Al parecer, hay un gran proyecto para desarrollar un corredor de turismo de aventura en esa misma sierra. Un proyecto de millones de dólares. Y una historia sobre una familia de monstruos no es buena para el negocio. El fiscal general ha decidido que su evidencia no es concluyente, que la grabación fue obtenida ilegalmente, y que el testimonio de un joven mentalmente inestable no es suficiente para iniciar una investigación. El caso está cerrado. Hizo una pausa. Y un consejo, doctor. Olvídese de esto. Vuelva a su laboratorio. Hay secretos en estas sierras que es mejor no desenterrar. Por su salud. El sistema, al final, había cerrado todas sus puertas. Había protegido sus intereses, el dinero, la imagen, y había condenado a la familia a seguir pudriéndose en su propio infierno. Mateo regresó a su laboratorio, pero ya no podía ver los diagramas y las muestras de la misma manera. Detrás de cada anomalía genética, ahora veía el rostro de Samuel, los ojos vacíos del viejo, las cruces en el huerto. Durante meses, no hizo nada. Se sumió en una depresión. El peso del secreto lo estaba consumiendo. Hasta que un día decidió que si el sistema no quería escuchar, él haría que el mundo entero escuchara. Recopiló toda su investigación, los análisis de sangre que mostraban un coeficiente de endogamia tan alto que era casi incompatible con la vida. Las grabaciones de Samuel, las fotos del rancho,
su propio diario de campo, y lo filtró. No a la prensa mexicana, que sabía que sería silenciada, sino a un consorcio internacional de periodistas de investigación. El reportaje se publicó simultáneamente en 20 países, el linaje maldito de la Sierra de Oaxaca. El escándalo fue global. El gobierno mexicano fue humillado a nivel internacional. La vergüenza pública fue el único lenguaje que entendieron. La reacción fue tan tardía como brutal. El gobierno, para salvar las apariencias, organizó una operación masiva. Helicópteros, fuerzas especiales, médicos, psicólogos, descendieron sobre el rancho como una plaga. El rescate fue una masacre. La familia, al ver a los hombres uniformados, reaccionó con un terror atávico. El viejo tomó una escopeta vieja y disparó. Los soldados respondieron al fuego. El patriarca, el origen de la maldición, murió en la puerta de su cabaña. Los demás fueron sometidos, sedados y sacados de su mundo. Fueron llevados a la Ciudad de México, separados. Institucionalizados. El choque fue demasiado para ellos. Nunca habían visto un coche. Nunca habían visto la televisión. Nunca habían estado rodeados de tanta gente. Sus sistemas inmunológicos, debilitados por generaciones de endogamia, colapsaron. Murieron uno por uno, de gripe, de neumonía, de tristeza. Solo Samuel sobrevivió, el más fuerte. O quizás, el más maldito. Fue internado en un hospital psiquiátrico. Durante el primer año, no habló. Solo se sentaba en un rincón de su cuarto, en silencio. Un día, una terapeuta, en un último intento por llegar a él, le dio un cuaderno y un lápiz. Samuel tomó el lápiz y comenzó a dibujar. No dibujaba casas, ni árboles, ni personas. Dibujaba un árbol genealógico, su árbol genealógico, pero no era un árbol, era un círculo, una línea que se doblaba sobre sí misma, una y otra vez, creando un nudo cada vez más apretado, una serpiente comiéndose su propia cola. Dibujaba la forma de su prisión, la forma de su sangre, la forma de su alma. Mateo dejó la genética. La fría lógica de la ciencia ya no le ofrecía consuelo. Ahora dirige una pequeña fundación que brinda apoyo legal y psicológico a comunidades indígenas olvidadas. Es su forma de penitencia, su forma de intentar desenredar los nudos que el sistema prefiere ignorar. A veces visita a Samuel, se sienta a su lado y mira los dibujos. Cientos de dibujos, todos iguales, todos mostrando el mismo círculo vicioso. Y en esos dibujos, Mateo entiende que el verdadero monstruo no era solo el bisabuelo loco, ni el incesto, ni siquiera la pobreza. El verdadero monstruo era el olvido, un olvido de casi 100 años, que permitió que un árbol se convirtiera en una jaula. Y que al final, la única cura que el mundo pudo ofrecer fue la extinción. Soy padre del Valle, y esto es Realidad México.